Les invito a que abra su Biblia en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 9, desde el versículo 28 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Oramos. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por el privilegio, la gracia que en tu misericordia hemos tenido cada uno de nosotros, que podemos hoy reunirnos en tu nombre para adorarte, para bendecirte, para abrir esta tu santa palabra, la única guía de nuestra fe, Señor, la única guía de nuestra conducta, de nuestra vida. Te agradecemos por haberla preservado, Señor, de los intentos de Satanás de alterarla y del hombre de adulterarla también. Son tiempos difíciles para la iglesia de Cristo. Son tiempos difíciles, Señor, para la vida de tus hijos. Hay gran confusión y tu palabra no siempre es ni predicada ni enseñada conforme tú la has establecido para nosotros. Nosotros pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y sea el que verdaderamente exponga esta palabra a nuestros corazones y la aplique. Y salgamos de este lugar, Señor, no como hemos venido, sino habiéndote oído a ti, hablándonos por medio de tu palabra, no por medio de la palabra de ningún hombre, sino por medio de tu santa palabra. Pedimos que nuestros oídos estén abiertos y, como hemos aprendido en estos días pasados, atentos a lo que tu palabra dice para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esta es una de las llamadas epifanías, revelación, que encontramos en el Nuevo Testamento de la persona del Señor Jesucristo. Un momento en el que el Señor Jesucristo va a transfigurarse allí de una manera dramática para los que están junto con él, Pedro, Jacobo y Juan. Pero hay algo más particular sobre lo que quiero hablar en esta mañana, juntamente con el hecho de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y es los resultados y lo que puede ocurrir cuando un discípulo del Señor Jesucristo o una iglesia del Señor Jesucristo tiene una vida de oración.
no significa que va a experimentar exactamente lo mismo que ocurrió en este momento, pero sí que va a vivir y a profundizar su relación con el Señor Jesucristo. Hay en esta oración, porque esta es el momento en el cual comienza, cosa que muchas veces se pasa de lado, el cual comienza la transfiguración del Señor Jesucristo. Es en el momento en el que el Señor Jesucristo, junto con este pequeño grupo de discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se dirigen al monte a orar. Le invito a que usted tenga su Biblia abierta y siga, por favor, versículos 28 y 29 en principio. Dice así la palabra del Señor: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Esta oración del Señor Jesucristo no nos dice exactamente la palabra de Dios. ¿Qué dice? No nos dice si los discípulos Pedro, Jacobo y Juan están acompañando, diciendo amén o repitiendo las mismas palabras del Señor o teniendo algún otro tipo de acompañamiento en la oración, pero sí nos dice que están juntos en el monte orando, y allí comienza una escena absolutamente dramática, no solamente para la vida del Señor Jesucristo, sino para la vida de este grupo de discípulos que está allí presente. Esta oración que hay en ese monte, el cual no sabemos tampoco su nombre y poco importa lo que se hace arriba de ese monte, y es el estar en comunión con Dios, es estar orando con Dios. Va a permitirle a los discípulos 3 cosas. En primer lugar, poder ver la gloria de Dios. Esto es lo que permite aquí, en este texto, lo que estamos viendo, permite la oración del Señor Jesucristo y sus discípulos. En primer lugar, ver la gloria del Señor. Tomó a Pedro, Jacobo y Juan y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, escuche bien, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Todo este pasaje tiene que ver en primer y importantísimo lugar con la confirmación de quién es Jesús. 3 veces se va a confirmar en este pasaje quién es el Señor Jesucristo. Hemos visto en la lectura del Antiguo Testamento cómo cuando Moisés está en la presencia misma de Dios allí en el monte, él desciende de allí con su rostro resplandeciente como el sol. Pero no es la gloria de Moisés la que se está mostrando, sino el reflejo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en la vida de Moisés. ¿Me entiende? No es Moisés, no es la gloria de Moisés, sino la gloria de Dios que se refleja en la vida de Moisés, en el rostro de Moisés, por su presencia, por su comunión, por estar con él. A tal punto que los que le ven descender y están mirándole allí como su hermano Aarón y otros, tienen hasta temor de acercarse por lo que están viendo. Éxodo capítulo 34 para los que llegaron después. Hay una gloria de Dios que se refleja en el rostro de Moisés, a tal punto que los que le ven tienen temor de acercarse. Pero aquí la gloria, lo que está ocurriendo en la persona de Jesucristo, no es el reflejo de la presencia o la gloria de Dios, sino su propia gloria. Su propia gloria. La palabra del Señor dice aquí que su rostro en su apariencia se hizo otro y su vestido blanco y resplandeciente. Quiero aclarar que no es que el vestido cambió, sus ropas cambiaron de color, sino que es la gloria de Jesús desde adentro mismo de su cuerpo, refleja tan tremendamente su propia gloria que atraviesa y muestra otro color, no cambia su ropa, no se ve indirectamente.
Lo que se ve todo desaparece, lo que se está viendo allí es la gloria misma del Señor Jesucristo, confirmando a sus discípulos quién es Jesús. No hubo palabras. La sagrada palabra del Señor no nos dice cuál es la oración de Jesús. Si le dijo al Padre, Padre, muestra mi gloria. Sabemos sí por su oración en el Evangelio de Juan que Él quiere volver a la gloria que tuvo antes al lado de su Padre. Pero ahora es su propia gloria la que se muestra irradiándose desde el interior de su cuerpo hacia afuera. Para el espanto, el temor, la sorpresa de los que están allí viendo lo que está sucediendo en ese monte, a partir de la oración que el Señor Jesucristo hizo y que entendemos lo acompañaron también sus discípulos. Pero en segundo lugar, no solamente la oración permite aquí confirmar la identidad del Señor Jesucristo, quién es Él, Dios mismo, sino que también nos enseña y nos afirma la necesidad de una vida de oración. Una vida de oración. El Nuevo Testamento nos enseña momentos muy importantes en que luego de la oración de la vida de la iglesia, o la oración del Señor Jesucristo, ocurren hechos importantes, trascendentales para la extensión del reino, para la edificación de la iglesia, para el crecimiento espiritual de sus discípulos. En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, después de una noche de oración, es que el Señor Jesucristo elige a sus 12 apóstoles. Algunos hoy tienen que ir a la playa a buscar a algún apóstol nuevo. Y algunos ni siquiera van a la playa, se autonombran. Jesucristo oró durante toda una noche al Padre para elegir a los únicos 12 apóstoles. No hay más, quedó claro. No hay más, no existen más. Toda una noche de oración y allí Él puede elegir, tiene el discernimiento para saber a quiénes tiene que elegir como apóstoles. Luego de un momento de oración como en el huerto de Getsemaní, en un momento trascendental, dramático nuevamente para la vida del Señor Jesucristo, encontramos esa oración tan conocida. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta oración del Señor Jesucristo y luego la venida de los ángeles a confortarle de parte del cielo es lo que va a fortalecer al Señor Jesucristo para marchar a la cruz y entregar su cuerpo y ser crucificado por amor de su pueblo, por amor a nosotros. Por tanto, la oración aquí de Jesucristo y de sus discípulos en este monte nos enseñan estas dos cosas, que en primer lugar se confirma la identidad de quién es el Señor Jesucristo, pero también por el otro lado se nos exhorta a una gran exhortación para la iglesia del Señor Jesucristo, a una vida de oración, a una vida de comunión con Dios, a una vida de presentarse delante de Dios para orar. El libro de los Hechos tiene varios pasajes en donde se ve claramente la importancia de la vida de oración en la iglesia. Pedro y Juan han sido, cuando comienza la iglesia del Nuevo Testamento, cuando comienzan ellos a predicar llenos del Espíritu Santo, hay señales, prodigios, milagros, sanidades. Pero también comienza una persecución por parte de los judíos y hay amenazas. Y la iglesia reunida, dice Hechos capítulo 4, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios,
diciendo, orando, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo también hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Una vida de oración. Sabemos quién es Jesucristo. Sabemos que Él es Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero también este pasaje nos enseña la necesidad de tener una vida de oración, no solamente personal, individual, sino también una vida de oración comunitaria como iglesia. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas individuales, en tu vida y en la mía. Y de hecho lo hace. Pero hay mucho más de Dios. Y como iglesia también debemos tener y aumentar nuestra vida de oración. En el capítulo 10, la oración de un gentil como Cornelio. Hechos capítulo 10. La oración de un gentil, ni siquiera un judío, un militar. Allí había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Qué más? Y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Conocemos la historia. Sabemos que después de esto va a enviar a Pedro a buscar a Pedro. Y Pedro va a venir con un grupo de hermanos y va a hablar del Evangelio. Y mientras esté hablando va a ser derramado el Espíritu Santo. Y la salvación vendrá a la casa de Cornelio. Pero es fruto. No porque usted ore y porque Dios va a hacer lo que usted quiera, sino porque lo que oramos está en la presencia de Dios. Y Dios en su soberanía sabe qué es lo que necesitamos. En el pasaje que leímos anterior, necesitaban llenura del Espíritu Santo y de nuevo para seguir testificando la palabra de Dios en medio de las amenazas. Pero acá se necesita salvación. Y encontramos que en tanto en una como en otra, Dios en su soberanía respondió a las oraciones en la necesidad que había en cada lugar. Por eso en este primer punto al que me quiero referir, el hecho de la necesidad de la oración, de ver que la oración del Señor Jesucristo no solamente permitió confirmar a los discípulos quién es Jesús, Dios mismo confirma también allí quién es Jesús, sino también muestra, exhorta, va mostrando la necesidad de una vida de oración. Nosotros también, amados, necesitamos implementar, necesitamos continuar, profundizar nuestra vida de oración. Es triste ver que en la gran mayoría de las iglesias, las reuniones de entre semana o no se hacen o son pocas las personas que asisten a la vida, a las reuniones de oración. Quizás si hay estudios o talleres, se va. Pero si es específicamente para orar, no. La oración como una de las disciplinas espirituales fundamentales para la vida del cristiano, pues tiene que profundizarse y tiene que aumentarse.
Quizás alguno de nosotros pueda estar pensando, bueno, pero yo, mis cosas en la vida están bien, mis hijos están bien, mi trabajo está bien, pero Dios tiene mucho más para nosotros. ¿Me entienden? Dios tiene mucho más para usted, mucho más para su vida. Cuando usted crea que ya llegó a un punto en donde está bien, pues piense que todavía hay mucho más que está muy mal. Que todavía necesitamos más de Dios, porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros es todo lo santo que dice ser o que cree ser. Y siempre necesitamos más y más la ayuda de Dios. Aún el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo, dice que a veces no sabemos cómo orar, no solamente cuando hay necesidad, sino cuando creemos que no la tenemos. Y allí el Espíritu de Dios intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Jesucristo intercede por nosotros. En nuestra vida de oración necesitamos implementar, profundizar y crecer, amados, en nuestra vida de oración. En segundo lugar, dice la palabra del Señor, nos enseña la palabra de Dios que esta oración del Señor Jesucristo permitió tener una visión de un mundo sobrenatural imposible de ver para los discípulos, si no es por la gracia del Señor. Fíjese allí, por favor, en el Evangelio de Lucas, en donde estamos, versículo 30. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Quiero repetir estos dos versículos porque me voy a detener un instante aquí. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Esta también es una consecuencia aquí, en este contexto, de la oración realizada en el monte por Jesús y sus discípulos, especialmente por Jesús. Permitió a los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, tener una visión de un mundo sobrenatural de Dios. Llámele reino de Dios, llámele cielo. No nos dice la Escritura que descendieron de algún lugar o subieron desde otro. Tal parece como que hubiese un mundo paralelo, oculto hasta ese momento a los ojos de ellos, pero que en ese momento sus ojos son abiertos y tanto Moisés como Elías que aparecen allí son vistos por Pedro, Jacobo y Juan. Y hay aquí una nueva confirmación de la presencia de Dios, de la identidad del Señor Jesucristo. Tanto Elías como Moisés representan a los profetas y a la ley. La palabra de Dios nos enseña en varios pasajes que la ley y los profetas hablaron, testificaron, profetizaron acerca de la vida, ministerio, el sacrificio, la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos a dos personas, una Moisés y la otra Elías, que representan respectivamente a las Escrituras, tanto a la ley del Antiguo Testamento como los profetas también del Antiguo Testamento, que testificaron, profetizaron del Señor Jesucristo. Una vez más encontramos aquí, en segundo lugar, la confirmación de quién es Jesús. Es Dios, es el Mesías, el enviado de Dios, el esperado por la nación de Israel. Dios mismo. Tanto Moisés como Elías, hace siglos que ya no estaban
en este mundo. Moisés había muerto y Dios mismo escondió su cuerpo. Pero ahora Moisés está vivo y está hablando con Jesús. Elías no murió, las escrituras enseñan que fue transportado al cielo por Dios mismo. Pero hace siglos que estas cosas ocurrieron. Pero ahora Elías está aquí junto a Moisés, hablando con Jesús acerca de su partida. Llamo su atención a la palabra partida porque en el griego original significa éxodo, salida. La palabra clave que se utiliza en este pasaje para describir la muerte, la resurrección y la partida a la gloria de Jesucristo. No es una muerte como la concebimos nosotros, sino un éxodo, que significa salida. Una salida de este mundo hacia otro mundo mejor, hacia la gloria eterna de Dios, trayendo tanto Elías como Moisés consuelo. No nos dice la palabra de Dios aquí cuál fue el diálogo entre ellos tres, Moisés, Elías y Jesús, pero están hablando de su éxodo, de su partida, de su salida de este mundo, de su muerte, de su tortura, de su crucifixión, de lo que a Él le espera. Pero ellos mismos, escúcheme bien con atención, sus propias personas que murieron o fueron transportadas por Dios hacía siglos, ahora están hablando con Él. Traen seguridad, traen consuelo, traen fortaleza para lo que le espera a Jesucristo, ¿me entienden? No solo es la confirmación de quién es Jesús por medio de estos símbolos de lo que las escrituras, ley, profetas hablaron acerca de Él. También en segundo lugar aquí se enseña a los discípulos la seguridad de una vida eterna. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben ellos que es Moisés si nunca lo vieron? ¿Cómo saben ellos que es Elías si nunca lo vieron? No nos dice la escritura que alguien se los dijo al oído, ni que tampoco recibieron una revelación especial de Dios diciéndole, aquí están. Lucas describe lo que ocurrió. Pero ellos saben que son Moisés y Elías y que murieron o fueron transportados hace siglos. Pero hoy están vivos, hablando con Jesús, trayéndoles a Jesucristo en momentos previos a su partida a Jerusalén y todo lo que le va a ocurrir allí, seguridad. ¿O usted piensa que están hablando de otra cosa? Consuelo, fortaleza. Y estas dos grandes enseñanzas tiene este punto aquí. La confirmación, en segundo lugar, por segunda vez de la identidad del Señor Jesucristo, pero también la seguridad que tenemos que tener de la vida eterna, de que hay otro mundo, que vivimos en un éxodo, que en algún momento se habrá de producir nuestra salida también de este mundo, pero que allí vamos a reencontrar también a los que nos precedieron antes. No hay aquí ningún motivo ni justificación de espiritismo. Si alguno me viene a decir que vio a su abuelita, le impongo las manos.
estamos hablando de otra cosa. No de que estaba en casa y se me apareció mi abuela, mi esposo, mi amigo, mi tío. Cuidado con eso, ¿eh? Estamos hablando de lo que la Escritura nos enseña. De que hay una vida después de esta vida. Una vida eterna. En la presencia de Dios, a la que podemos acceder cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador por su sacrificio en la cruz. Porque también habrá un reencuentro con aquellos que nos precedieron. Trae seguridad para aquellos que, consuelo y fortaleza para aquellos que han tenido familiares creyentes, amigos, o para los pastores, que a medida que han transcurrido los años hemos despedido a tantos. Para las congregaciones, para la iglesia, que con el transcurso de los años, cuando hay una congregación que se mantiene, con el transcurso del tiempo, y que ha cuidado de sus mayores, y que nos ha despedido, tiene esta esperanza de arreglo. Debo confesar que este pasaje en particular me ha traído muchas lágrimas de gozo, de esperanza, de alegría. Iba en el tren leyendo, a mi trabajo leyendo este pasaje, y Dios trajo a mi corazón tantos que durante tantos años de ministerio uno ha despedido, que ni siquiera muchos de ellos pudieron ser despedidos como nosotros hubiéramos querido y como ellos querían, que ni sus familias respetaron sus deseos de tener una cristiana sepultura y los quemaron rápido porque hay mucho por hacer. Y para mí fue de parte de Dios el comenzar por mi mente personas a las que he querido tanto durante tantos años y que ya partieron. Y los que en estos últimos 12 años de esta congregación, ustedes conocen. Luisa, Ángela, Adela, el hijo de Adela. Sé que quizás me olvido de alguno en este momento, pero tantos. Dorita. Chola. Todavía tengo en mi celular y no borro el día de su cumpleaños. Como iglesia les hemos amado mucho. Los hemos llorado. ¿Pero qué nos enseña esto? Partieron antes. Solamente eso. Luego iremos nosotros. Un día estaremos todos juntos en el reino de Dios. Esto trae a nosotros consuelo, trae fortaleza, trae esperanza, trae seguridad. Y esto es lo que Moisés y Elías traen a Jesús en momentos previos a su propia partida. Fortaleza y seguridad para su éxodo, para su salida.
de este mundo. En último lugar, hay una tercera enseñanza que tiene este pasaje para nosotros. No solamente lo doctrinal, sino también lo práctico para nuestra propia vida. Que esta oración del Señor Jesucristo, acompañado de sus discípulos, les permitió a ellos no solamente oír, sino estar en una presencia de Dios muy especial. Dice allí la palabra del Señor, versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Una vez más la confirmación de la identidad del Señor Jesucristo. Por tercera vez, primero por su gloria resplandeciendo, su propio cuerpo irradiando una luz como el sol misma, al tal punto que no se puede ver ni siquiera el color de sus vestidos. En segundo lugar, la confirmación también de las escrituras simbolizadas por Moisés y por Elías, símbolos de la ley y los profetas. Y aquí la tercera confirmación de quién es Jesús, por parte de la voz de Dios en ese momento allí descendiendo en una nube como en el Antiguo Testamento, que Dios se revelaba, mostraba su presencia a través de una nube. Aquí una vez más la nube aparece allí, entran con gran temor los discípulos y ellos pueden oír la voz de Dios confirmando quién es Jesús. En su bautismo se oyó la voz de Dios diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora se oye la voz de Dios no solamente confirmando que Jesús es su Hijo, sino también reclamando una obediencia a las palabras de Jesús. Y esta es la segunda enseñanza que tiene este punto aquí que quiero dejar. Primero, que por tercera vez se confirma la identidad del Señor Jesucristo por medio de la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero en segundo lugar, hay una exhortación de parte de Dios aquí, también en este caso a los discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, a que escuchen, a que obedezcan, a que sigan las enseñanzas de el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Tenemos para nosotros también esta tercera enseñanza y su aplicación para nuestra vida práctica. Sabemos y reconocemos en Jesucristo a Dios mismo, pero no siempre en nuestra vida está la obediencia a la que hemos sido llamados. Por eso, al mirar este pasaje y al reconocer lo que Dios dice, debemos nosotros pensar: ¿estoy siendo todo lo obediente que Dios pide de mi vida? Como un buen discípulo del Señor Jesucristo, estoy rindiendo toda la adoración que Él se merece. Estoy creciendo en mi vida como un discípulo, tal como he sido llamado. Tengo la comunión que debo tener con cada uno de mis hermanos. Estoy sirviéndole a Él de la misma manera que otros sirven
consagradamente, teniendo en cuenta que Él mismo vino no a ser servido, sino a servir, y desgastó y entregó su vida y su sangre misma por nosotros, el ejemplo máximo de servicio, de diaconía. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, palabra griega allí traducida, diaconía, servicio. Estoy sirviendo. ¿Cómo debo servir a Dios? Estoy siendo cuando nadie me ve, no el domingo, cuando nadie me ve, cuando solamente Dios puede verme. Estoy realmente siendo obediente a la palabra de Dios. Estoy haciendo todo lo que Él espera de mi propia vida, como un discípulo fiel de Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que me ama mi palabra, guardará. Siempre que vemos este pasaje o se ve este pasaje, el gran énfasis está en la confirmación de quién es Jesús. Gloria a Dios por eso. Porque se confirma por la gloria que Él mismo muestra, irradiando desde el interior de su propio cuerpo. No es el reflejo de otra gloria, es la presencia de su propia gloria. Se confirma quién es por la palabra, simbolizada en Moisés y en Elías. Se confirma por la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado. Pero también esto tiene consecuencias prácticas para nuestra propia vida, demandas para nuestra propia vida, una vida de oración. En primer lugar, una vida profunda de oración. Dios tiene mucho más para usted. Dios tiene mucho más para nosotros como iglesia. Amados, si queremos, miren, esta iglesia nunca va a crecer de más de 50, 60 miembros mientras no podamos salir de acá. ¿Me entiende? Cuando estábamos a 3 cuadras de aquí, oramos, hicimos vigilia, tuvimos días de ayuno y oración y clamamos a Dios por una salida a la avenida, y Dios nos dio este lugar. Tenemos que seguir orando para que Dios nos dé otro lugar, donde el Evangelio de Dios se extienda, se predique, donde haya una sana doctrina, donde Dios nos use para su propia gloria. Pero necesitamos una iglesia que ore. Debemos ser, me incluyo, una iglesia que ore con mayor poder, con mayor fuerza, esperando mucho más de Dios, no solo para nosotros como iglesia, para alcanzar a otros. Cada vez que salimos de acá los miércoles a la noche, tenemos los patrulleros en la puerta. Como le dije a alguien, ¿quién va a venir con 2 patrulleros en la puerta? Por la peligrosidad de la zona. ¿Sabe cómo se logra esa peligrosidad? Terminarla predicando también el Evangelio. Las armas ya las conozco. Y no convierten a nadie. Es la predicación del Evangelio. La gente cambia con un corazón cambiado. Y el único que puede cambiar eso es Jesucristo. Debemos ser una iglesia que ora, no solamente para evangelizar por su propia vida, por mi propia vida, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros vecinos, por tantos que necesitan de su oración. Necesitamos orar más.
Si hay algo que Jesús enseña también en este pasaje, es que hay otra vida. Hay una vida eterna. Si ha venido aquí y no la conoce, yo le pido que hoy pídale a Dios que perdone sus pecados. Su iglesia no lo va a salvar. Su religión no la va a salvar. Este pastor no te va a salvar. Solo tu arrepentimiento y tu fe en Jesucristo traerán salvación a su vida. Pídale a Dios hoy, antes de irse, si nunca lo ha hecho, dígale que perdone sus pecados y que le dé el don de la salvación y la fe que usted necesita. Necesitamos orar, necesitamos buscar esa vida eterna de la cual Moisés y Elías son un símbolo real. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Y esto, amados, yo sé que tiene un costo. Quiero decírselo con todo amor. Ser obediente a Dios no es fácil, pero no es imposible. Y tiene un costo. Hay una decisión que usted tiene que tomar. O quiero ser fiel a Dios, quiero ser obediente a la palabra de Dios, o no lo soy. No hay grises aquí. A Él oíd. Hagan lo que Él dice. No lo que a mí me parece de lo que Él dice. Obediencia. Oración. Vida eterna. Y obediencia a Jesucristo. La transfiguración de quién es Jesús. Poder saber quién es Jesús tiene que traer. Provocar esto en nuestra propia